Hola, bienvenidos a MD44. Hoy vamos a viajar juntos a un lugar en las sombras, a una realidad que muy pocos conocen. Vamos a hablar de un conflicto cósmico que, según las interpretaciones que vamos a analizar, está moldeando nuestro mundo de formas que apenas podemos empezar a concebir. A ver, la pregunta que nos plantea el material de hoy es fundamental. ¿Y si todo lo que vemos a nuestro alrededor, las guerras, las crisis, incluso esos fenómenos que nadie sabe explicar, fueran solo la punta del iceberg? ¿El eco, por así decirlo, de una batalla mucho, pero que mucho más profunda? Vale, pues el punto de partida de todo esto son precisamente esas cosas, las tensiones entre países, los sucesos, que nos dejan con la boca abierta y sin una explicación lógica. La teoría que vamos a desgranar hoy es que nada de esto es casualidad, que son en realidad síntomas. Síntomas de una guerra que se está librando ahora mismo, en un plano que no podemos ver. Imaginen esto por un momento. Según esta perspectiva, nuestro mundo, el que tocamos y vemos, tiene un gemelo, un reino espiritual invisible, que corre en paralelo al nuestro. Y es ahí, en ese otro lado, donde se libran las batallas de verdad. Lo que nos cuentan en las noticias, eso es solo la superficie, el reflejo. Entonces la pregunta es obvia, ¿verdad? ¿Quién o qué vive en esa dimensión? ¿Quién la controla? Bueno, pues para responder a eso, la interpretación que estamos analizando se sumerge en textos muy antiguos, y lo que describe es una jerarquía invisible que al parecer nos rodea constantemente. Y en la cima de esa jerarquía, el análisis identifica a una figura clave, a un comandante. Lo llaman el príncipe de la potestad del aire. Piénsenlo, no es un título cualquiera. Se trata de una entidad que no solo opera en la atmósfera, sino que tiene la capacidad de influir y dirigir la corriente de este mundo. Pero claro, este reino invisible no es un lugar en paz, ni mucho menos. Está completamente fracturado. Hay dos bandos, dos facciones enfrentadas a muerte, y están en una lucha constante, perpetua. ¿Para qué? Para influir en nosotros, en el destino de la humanidad. Bien, para entender de verdad este conflicto tenemos que hacer un viaje en el tiempo, retroceder hasta el mismísimo origen de todo y conocer a la figura que lo empezó, su líder. Y aquí viene lo interesante. El líder de esta rebelión no era un simple soldado raso. No. Según estos textos, era de la élite. Pertenecía al rango más alto que se puede imaginar. Era un querubín, la cúspide de la jerarquía celestial. Los textos son muy claros al describir a esta figura, a Lucifer. Hablan de él como la criatura, la más magnífica jamás creada, lleno de sabiduría, de una belleza perfecta, con una posición de poder y esplendor que nadie más tenía. Era, literalmente, el pináculo de la creación. Y para que nos hagamos una idea de su poder de convicción, de su influencia, el libro del Apocalipsis dice que consiguió arrastrar consigo a la rebelión a un tercio de todos los ángeles. Estamos hablando de una rebelión a una escala cósmica. Es alucinante. Pero ojo, no pensemos en una guerra como las nuestras. Aquí no hay tanques ni misiles. El análisis lo deja clarísimo. El campo de batalla es otro. Es un plano de existencia completamente distinto al nuestro. De hecho, la fuente insiste mucho en esto. Nuestros conflictos, los humanos, ya sea una discusión familiar o una guerra mundial, todo eso no es más que una sombra, un pálido reflejo de la contienda real. La lucha de verdad es contra principados, potestades, poderes de este mundo de tinieblas, contra huestes espirituales de maldad. Fíjense los términos. Hablamos de entidades espirituales, muy organizadas, inteligentes y con un objetivo claro. Así que, el punto clave de todo esto, lo más importante es entender que la victoria en esta guerra invisible no se logra con fuerza bruta, con lo físico. Se logra con otro tipo de arsenal, con armas espirituales. La batalla de verdad, la que cuenta, se libra en un frente completamente diferente. Y es justo aquí donde la cosa se pone aún más interesante, porque el análisis conecta todo este conflicto antiquísimo con fenómenos que vemos hoy en día y que nos dejan perplejos. Porque según esta visión, la guerra nunca terminó. Para nada. Simplemente ha cambiado de tácticas. La fuente sugiere que el adversario, Lucifer, tiene ciertas habilidades especiales, capacidades que le permiten, y esto es clave, manipular nuestra realidad física. Y la base de todo su poder es esta. Tiene control sobre la energía. Ese es el secreto. Esa es la clave para entender cómo puede crear ilusiones que parecen reales e incluso imitar milagros. Pensemos en ejemplos. Una estatua que de repente parece sangrar, la aparición de objetos voladores que no sabemos de dónde vienen. Pues bien, según esta fuente, todo esto serían ejemplos de ese poder en acción. Un poder que lo único que busca es engañar,
manipulando la energía a su antojo. Y esto nos lleva a una conclusión. Sorprendente. La fuente llega a decir que el famoso fenómeno ovni no tiene nada que ver con extraterrestres, que es en realidad un engaño espiritual, una maniobra de distracción a gran escala diseñada para desviar a la humanidad, sobre todo de cara a ciertos eventos proféticos que estarían por venir. Y con todo esto sobre la mesa, llegamos al núcleo de la cuestión, al mensaje central de todo este análisis. Y es que esta realidad oculta no es solo un cuento para no dormir, exige una respuesta por nuestra parte. La idea final, la conclusión más importante, es que si uno comprende que esta guerra espiritual es real, eso debería cambiarlo todo. Debería cambiar radicalmente la forma de afrontar la vida, los problemas, los desafíos del día a día. Lo cual nos deja con una última pregunta en el aire, que quizás sea la más importante de todas, la que cada cual debe responder. Y hasta aquí el análisis de hoy. Si te gustó, suscríbete, deja un me gusta, comenta lo que más te ha gustado y comparte este vídeo. Gracias por acompañarme una vez más aquí en MD44. Nos vemos en la próxima.